Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para continuar con nuestra fascinante serie. Y en esta ocasión, el tema que hemos de estudiar le hemos titulado El racismo y el secularismo en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es la razón por la que el diablo promueve tanto el racismo y la discriminación en el mundo secular. Y la base bíblica está en Efesios 2, versículos 14 y 15, que dicen así: Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Quiero que notemos que en el versículo 14 menciona lo siguiente: derribando la pared intermedia de separación. Porque una de las razones por las cuales el diablo promueve tanto el racismo y la discriminación en el mundo secular es porque Cristo vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario para derribar la pared intermedia que separa a dos personas o que separa a dos naciones. Sin embargo, el diablo, por medio del racismo y la discriminación, levanta más paredes, levanta más barreras para separar a los seres humanos. Además de eso, el versículo 15 menciona que con la muerte de Cristo en la cruz logró lo siguiente: aboliendo en su carne las enemistades. Obviamente, a través del racismo y la discriminación en el mundo secular, en vez de abolir las enemistades, más bien se promueven más enemistades. Por lo tanto, podemos concluir que el diablo promueve el racismo y la discriminación en el mundo secular para causar más separación y más enemistad entre los seres humanos. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Sigamos ahora con el paso número 2, donde queremos ver cuáles son las personas con más tendencia a cometer el pecado de la discriminación. Y la base bíblica está en Éxodo 5, versículos 2, 6 y 9, que dicen así: Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Quiero que notemos en primer lugar lo que dice el versículo 2. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Luego el versículo 6 agrega: y mandó Faraón aquel mismo día. Si conectamos esta frase con la parte final del versículo 2, donde dice: tampoco dejaré ir a Israel, podemos entender que Faraón mandó aquel mismo día que no dejaría ir libre a Israel. Más bien, el texto 9 menciona: agrávese la servidumbre sobre ellos, refiriéndose al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que podemos concluir después de leer estas diferentes declaraciones? Bueno, que las personas con mayor tendencia
a cometer el pecado de la discriminación son aquellas personas como el faraón que no reconocen la existencia de Jehová, no aceptan la existencia de Dios y por consiguiente deciden perseguir, esclavizar, abusar y maltratar a aquellos que sí creen en Dios. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante entenderlo. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver por qué razón es que existen tantas personas en el mundo pagando condenas en la cárcel injustamente. Y la base bíblica está en Deuteronomio capítulo 1, versículos 16 y 17 que dicen así: Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: Oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. En el texto 16 encontramos lo siguiente: Entonces mandé a vuestros jueces diciendo: Juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Luego el texto 17 agrega: así al pequeño como al grande. Es decir, que la razón por la cual existen tantas personas en el mundo pagando condenas en la cárcel injustamente es por culpa de jueces que son discriminatorios, que practican el pecado del racismo y que están llenos de prejuicio. Porque el texto 16 dice que los jueces deberían de juzgar justamente entre un hombre y su hermano. Deberían de juzgar justamente entre un hombre nacional o local y un hombre extranjero. Los jueces, de acuerdo al texto 17, deberían de juzgar justamente entre un pequeño agricultor y un gran empresario. Porque si los jueces no juzgan justamente, entonces estarían haciendo lo que dice la parte inicial del texto 17. No hagáis distinción de persona en el juicio. Estarían cometiendo el pecado de la discriminación y el pecado del racismo. Con eso dicho, permítame avanzar ahora con el paso número 4, donde queremos ver cuál es la palabra que utiliza el apóstol para referirse al pecado del racismo entre nacionalidades. Y la base bíblica está en Romanos 10, versículos 12 y 13, que dicen así: Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiero invitarle a que miremos juntos lo que dice el versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Luego el versículo 13 agrega: Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, sea judío o sea griego, sea costarricense o sea nicaragüense, sea ciudadano americano o sea inmigrante indocumentado, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque en realidad Jesús es Señor de todos. Y por eso la palabra que utiliza el apóstol San Pablo para referirse al pecado del racismo y la discriminación es la palabra diferencia, porque los seres humanos que todavía tienen su mente secularizada hacen alarde de las diferencias entre una nación y otra, pero delante del Señor
judíos y griegos, todos somos iguales. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que, con eso claro, permítame avanzar ahora con el paso número 5, donde queremos ver en qué otro escenario se manifiesta claramente el pecado de la discriminación. Y la base bíblica está en Génesis 43, versículo 32, que dice así: y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Quiero que miremos en primer lugar la parte inicial del texto, donde menciona: y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían. Notemos que se repite en varias ocasiones que tuvieron que apartar a algunas personas, al igual que tuvieron que separar los alimentos que estas personas consumían. Luego el texto explica que la razón por la cual apartaron a las personas y sus alimentos es porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Por lo tanto, otro escenario donde se manifiesta claramente el pecado de la discriminación y el racismo es en los eventos multiculturales de índole social, porque se ve claramente que los egipcios discriminaban a los hebreos y consideraban una abominación terrible sentarse a comer con ellos. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esto claro, permítame avanzar ahora con el paso número 6, donde queremos ver a quienes específicamente les ordena el Señor que dejen de practicar las amenazas motivadas por el racismo. Y la base bíblica está en Efesios 6, versículos 5 y 9, que dicen así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Notemos que el versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Luego el versículo 9 menciona: y vosotros, amos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, refiriéndose al Señor de los siervos, no hace acepción de personas. Es decir, que específicamente el Señor Jesús le ordena a las personas que tienen poder en el mundo laboral, porque son amos, porque son jefes, porque son gerentes, porque son supervisores, porque son coordinadores, que no amenacen a sus empleados, que no abusen ni maltraten a las personas que están bajo su poder, porque el Señor de ellos, es decir, el Señor de los empleados, de los siervos, de los misceláneos, está en los cielos tomando nota de cada uno de esas amenazas. Y obviamente, como el Señor no hace acepción de personas, entre amos y siervos, entre jefes y empleados, es fundamental que aquellos que tienen el poder en el mundo laboral dejen de practicar las amenazas. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7,
donde queremos ver cuál sector de la población es muy propensa a sufrir amargamente por el pecado de la discriminación. Y la base bíblica está en Proverbios 20, versículo 12, y 2 de Samuel 9, versículo 13, que dicen así: el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el texto de Proverbios. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Es decir, que Jehová es el creador de la persona que puede oír, al igual que de la persona que puede mirar. Sin embargo, el sector de la población que es muy propensa a sufrir amargamente por el pecado de la discriminación es aquel sector donde lamentablemente tienen que lidiar con discapacidades físicas. Aunque tienen oídos, no pueden escuchar, y aunque tienen ojos, no pueden mirar. No obstante, en el texto de Samuel encontramos lo siguiente: Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque aunque estaba lisiado de ambos pies, comía siempre a la mesa del rey. Y la razón por la cual este individuo parapléjico que estaba con una discapacidad física comía siempre a la mesa del rey es porque este rey, que era David, tenía un corazón semejante al de Jehová y sabía que aún con discapacidades físicas las personas merecen respeto porque todos somos creación de Jehová. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? ¡Excelente! Así que sigamos ahora con el paso número 8, donde queremos ver cuándo es que se ve con mayor facilidad los efectos del pecado de la discriminación. Y la base bíblica está en Santiago 2, versículos 2 al 4, que dicen así: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Quiero que notemos que en el versículo 2 menciona a dos personajes. Número 1, un hombre con anillo de oro y ropa espléndida. Número 2, un hombre pobre con vestido andrajoso. Luego el versículo 3 agrega: y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Luego el versículo agrega: y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Y es en ese escenario que el versículo 4 nos enseña: ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Porque en realidad, cuando se ven más fácilmente los efectos del pecado de la discriminación, es en el trato que tenemos para con las personas de acuerdo a su poder económico. Tratamos a los ricos con respeto, pero tratamos a los pobres con desprecio. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que le espera a la mayoría de las personas que padecen de alguna enfermedad terminal.
Y la base bíblica está en 2 de Reyes 15, versículo 5, que dice así: Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Quiero que notemos que el texto inicia diciendo lo siguiente: Mas Jehová hirió al rey con lepra. Y a partir del momento que el rey fue diagnosticado con esta enfermedad terminal, el texto dice que el rey habitó en casa separada, totalmente confinado, aislado, discriminado y abandonado, al grado que el texto bíblico dice que el rey se tuvo que mantener en esas condiciones desde que estuvo leproso hasta el día de su muerte, porque en realidad lo que le espera a la mayoría de las personas que padecen de alguna enfermedad terminal es quedar confinados, discriminados, aislados y totalmente abandonados. Con eso en mente, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver quiénes son los que no están exentos de incurrir en el terrible pecado del racismo y la discriminación. Y la base bíblica está en Hechos 4, versículos 34 y 35, y Hechos 6, versículo 1, que dicen así: Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el capítulo 4. Así que todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio a los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Luego, el capítulo 6 agrega: en aquellos días hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Es evidente que al conectar estos versículos podemos llegar a la conclusión de que las personas que no están exentas de incurrir en el terrible pecado del racismo y la discriminación son aquellas personas que están al frente de desarrollar programas de bien social, porque el texto dice claramente que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria por problemas de racismo y por problemas de discriminación. ¿Estamos conectados, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo rápidamente los 10 aspectos que hemos estudiado, donde lo primero que vimos fue que la razón por la cual Satanás promueve tanto el racismo y la discriminación en el mundo secular es con el fin de causar más separación y más enemistad. Vimos también que las personas que tienen mayor tendencia a incurrir en este terrible pecado son aquellas personas que niegan la existencia de Dios. Por otro lado, concluimos que la razón por la cual hay muchas personas inocentes pagando condenas injustamente en la cárcel
es por culpa de los jueces racistas, discriminatorios y llenos de prejuicios. Otro punto importante que estudiamos fue que el apóstol San Pablo utiliza la palabra diferencia para referirse al racismo o la discriminación entre nacionalidades. Además de eso, estudiamos que en otro escenario donde también suele suceder el mismo flagelo o el mismo pecado del racismo es en las actividades sociales multiculturales. Por otro lado, nosotros estudiamos que Cristo le ordena a todas aquellas personas que en el mundo laboral tienen a empleados bajo su poder para que dejen de practicar las amenazas, los abusos y los maltratos motivados por la discriminación y motivados por el racismo. Inclusive, nosotros vimos que el sector de la población que suele sufrir amargamente por el pecado de la discriminación es ese sector de los seres humanos que lamentablemente tienen que lidiar con sus discapacidades físicas. Sin embargo, estudiamos que se ve muy claramente el problema del racismo y la discriminación en el trato que le damos a los ricos y en el trato que le damos a los pobres. Además de eso, nosotros estudiamos que lo que normalmente le espera a la persona cuando es diagnosticada con una enfermedad terminal es que queda totalmente confinada, aislada, discriminada y abandonada. Y lo último que estudiamos fue que no están exentos de incurrir en el pecado del racismo y la discriminación aquellas personas que desarrollan programas de bien social. ¿Estamos conectados, sí o no? Bendito sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús a que dejemos de practicar el racismo y la discriminación en todas sus formas y presentaciones, porque al final del día todos somos iguales delante del Señor. Y mientras tanto, recuerda que este servidor continuará trabajando en la creación de otros videotutoriales con la intención de regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, que la paz de Cristo more en tu corazón y manténgase conectado.